Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Creen que sus compañeros vayan a entrar o iniciamos? A ver, digan algo. Pues como usted le vea, profe. ¿Usted qué dice? ¿Que entran o que no entran? Ah, no sé. Como usted guste, profe, a lo mejor entran más al ratito. Digo que todavía andan chambeando. Ya ni se ve. Está bien oscuro. Qué chambean, hombre. Pues, Horas triples, profe, lo que usted no sabe. Oiga, ¿era que usted no iba a un grupo más arriba? Sí. Ups. Me salí, profe, unos detallitos que hubieron. Ya veo. Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando se vea. Ya se ve. Listo. ¿No se ve? Huevo. Si en algún momento no se ve, me dicen. Ahí todo bien, ¿verdad? Sí, vamos, profe. Sí, profe. Okay. Sí, de pura casualidad estudiaron lo que les dije, nada. Ay, ¿qué dejó de estudiar? Que no asiste a clases. No pude, profe. Que repasaran lo de la célula. Les dejé algunos organelos específicos. Lo básico de botánica general para poder entrar a lo que es fisiología. Lo que nos dio en biología celular. En primero. Sí, de hecho, Ah, entonces ya me lo sé. si se acuerda bien, no va a tener problema. Sí. Ahorita vemos nada más, vemos lo que es botánica y ya entramos directo con lo que es fisiología. Es que les muestro algo para que vean. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde está. Bueno, no importa. De los primeros temas es de la transpiración de la planta y cómo se absorbe el agua. Una preguntita, ¿se acuerdan cómo se llamaban los conductos por donde se transportan los fluidos dentro del vegetal? Xilema y floema. Es correcto. Xilema y floema. Entonces les digo que, bueno, les dije que repasaran lo básico de botánica. Este organelo obviamente es el más importante, ya voy iniciando. Es el más importante y hay que saber muy bien cómo funciona. El otro día ya lo habíamos hablado en el salón, lo habíamos platicado así en forma general. Quedamos que los cloroplastos, que son los organelos verdes de nuestra célula vegetal, son los que se encargan de la producción del alimento. ¿Por qué se encargan de la producción de alimento? Pues porque es en donde se lleva el proceso de la fotosíntesis. Esto los encontramos en las células de plantas, algas, hongos. Mande. Les voy a silenciar sus micrófonos porque luego se hace eco. No, si les pregunto algo, pues sí, por favor me contestan. Entonces, los cloroplastos, dijimos que aquí se produce lo que es la fotosíntesis, o sea que se va a generar lo que es el alimento de la planta. Recordemos que las plantas son autótrofas, quiere decir que producen su propio alimento. Esto es por medio de lo que es la fotosíntesis. Estos organelos que se suelen poner de color verde, que son bastante complejos, estos tienen una membrana. Adentro de esta membrana tienen más membranas. Estas membranas, que son las rueditas, lo que ustedes conocen como las fichas de póker encimadas, tilacoides,
es donde tenemos la clorofila. A todas las bolitas individuales se llaman tilacoides. Y toda la pila se llama grana. Aquí está en inglés, pero se llama grana. Toda la hilera es grana y las bolitas individuales tilacoides, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no les voy a preguntar todavía. Los cloroplastos, esta es una imagen de microscopio. Los cloroplastos son en la célula vegetal el organelo más importante junto con la vacuola. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de lo que fue la vacuola. La vacuola, ¿por qué es importante? Es importante porque se expande llenándose de agua, lo que le permite dar una cierta rigidez a la célula. Y recuerdan, se le llama turgencia. Cuando la vacuola no tiene agua, la planta se empieza a marchitar. La vacuola ya no la vamos a ver porque lo vimos en clase. Todas las partes verdes de una planta van a contener los cloroplastos. ¿Por qué es importante esto de los cloroplastos? Porque lo primerito que vamos a ver es lo de la absorción del agua y vamos a ver lo de los nutrientes. ¿Y qué hacen los cloroplastos? Dijimos que producían el alimento. El alimento no puede ser producido si no tenemos los nutrientes necesarios. ¿Por dónde se absorben los nutrientes? Principalmente están en el agua y en el suelo, ¿no? Que es lo que va a absorber la planta. Y pues ya quedamos que se transportan por medio del xilema y el floema. Este está en español. Se fijan, tenemos en hay pocos organelos que tienen doble membrana, Uno es la mitocondria, otro es el cloroplasto. El cloroplasto tiene una doble membrana, se acuerdan, son membranas semipermeables, o sea, dejan pasar ciertas sustancias. Y aquí ahora sí ya se ve la imagen en español y un poquito más clara. Los tilacoides dijimos que son cada ruedita y la grana es toda una fila, toda la hilera así amontonada. Este me la voy a brincar. Este también. Y este también. Ok. El color verde no se debe en sí al organelo, a la membrana, ni a los tilacoides, sino a la clorofila, pero la clorofila tampoco es que sea el color verde, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que eran los colores, que era el espectro de colores, por aquí creo que lo tenía, bueno, no me acuerdo, pero el verde era el único color que no podía absorber, entonces el que refleja la clorofila es lo que le da el color verde al organelo y lo que le da el color verde a las plantas, ¿no? Ahora, los cloroplastos pertenecen a un grupo de organelos conocidos como plástidos o plástidos. Los plástidos tienen ADN y se producen mediante la división de plástidos existentes. ¿Qué significa esto de la división? Que se reproducen por fisión binaria como las bacterias. Las mitocondrias, los cloroplastos y las bacterias se reproducen por fisión binaria. De hecho, se cree que las mitocondrias son una evolución de bacterias. ¿Se escucha bien hasta ahorita? ¿Y se entiende bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, si no se ve o no se entiende, no se escucha, me dicen, Continúo. Otros tipos de plástidos son los cromoplastos y los leucoplastos. Esto no estoy seguro si lo llegaron a ver, porque es entrar más a detalle todavía. Los cromoplastos, estos contienen pigmentos. Si se fijan, los cloroplastos son los que tienen el color verde por la clorofila, pero los cromoplastos, que son del mismo tipo que los cloroplastos, estos contienen el pigmento, pero que le van a dar el color a las flores y a las frutas. Todas las partes de color que tenga un vegetal es debido a que tiene los cromoplastos. ¿Para qué sirve esto? Los colores sirven para atraer animales que puedan polinizar la planta y para dispersar las semillas, ¿no? Los animales se arriman, polinizan o se llevan el fruto y van dispersando semillas. Y los leucoplastos, estos son importantes. Esto lo estamos repasando porque específicamente esto de los leucoplastos es importante,
para que le pongan, le tomen una fotillo, lo anoten, no sé. Pero estos plástidos no tienen pigmento, pero la importancia de estos es el almacén de almidón. ¿Se acuerdan que el almidón es una reserva de energía? Y el otro día hablábamos de vegetales que tenían grandes cantidades de almidón. Por lo general, los vegetales que no ven tanto la luz solar son los que crecen por la tierra, como la papa, las zanahorias, son los que tienen mucho almidón, ¿no? Y aquí está la definición del almidón. Pero recuerden que los que producen el almidón son los leucoplastos. El almidón, pues ya dijimos, es una reserva alimenticia. Estos son lo que contiene el almidón, las características. No lo vamos a ver como tal porque se supone que la mayoría de estas cosas ya las deben saber. Y solo que ustedes tengan una duda, pues me dicen, ¿no? Pero de esto de las células, ¿se acuerdan que me voy a ir muy rápido? Me voy a ir bastante rápido y también en la parte de botánica. Esto ya. Fotosíntesis de las plantas. Quedamos que la planta, para poder alimentarse, necesita de la absorción de dióxido de carbono y agua. Sin estos dos componentes no se genera la fotosíntesis. Pero lo otro que es muy importante es la energía solar. ¿Por qué es muy importante Porque cuando no hay energía solar, el proceso se revierte. En lugar de entrar dióxido de carbono y agua, va a salir el dióxido de carbono. Entonces, en la fotosíntesis entra dióxido de carbono y agua y salen carbohidratos y oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Durante la noche hace el proceso contrario, por eso les digo que la energía solar pues es un factor importante. En la noche la planta absorbe el oxígeno y saca el dióxido de carbono. Aparte de de los vegetales, decíamos que las algas, algunos hongos, también pueden generar fotosíntesis. Lo que están viendo en su imagen de abajo, en la parte, bueno, no sé cómo se vea en su pantalla, pero en la parte de abajo, lado derecho, que hay agua y un montón de algas, es debido a la fotosíntesis. Estos son microorganismos. Todo lo que están viendo es por culpa de unos microorganismos que son fotosintetizadores, ¿no? Así se le conoce. Por aquí dice, aquí está. Si no fuera por los autótrofos fotosintetizadores. A todo organismo que produzca fotosíntesis se le conoce con este nombre. Entonces, estas son, supongo que la imagen de abajo, pues todos han visto algún tajo, no sé, algún charco, algún rancho donde se junta el alga o la lama, como quieran llamar, de esta forma, ¿no? Esto muchas veces se debe a algas, a exceso de algas, otras veces se debe a microorganismos que pueden generar fotosíntesis. Esta fórmula también es importante. Esta es una reacción química, ¿eh? En química orgánica probablemente vieron esto. Es probable que vieran el balanceo de ecuaciones. Se le conoce como el balanceo de ecuaciones químicas, ¿no? Estas son las moléculas que están entrando. 6CO2 más 6H2O. De a fuerzas hay luz, si no, no se da la reacción. Y esta molécula de aquí es la glucosa, abajo trae los nombres. El C6H12O6, tenemos distintos tipos de glucosa, dependiendo. Acuérdense que hay fructosa y lactosa. Entonces, la glucosa más el oxígeno, 6 moléculas de oxígeno, nos producen lo que es la fotosíntesis. Si esta ecuación no está balanceada, no se va a producir la fotosíntesis. Aquí esta definición o este párrafo también lo vamos a estar viendo, yo creo que frecuentemente. Nos dice que los organismos fotosintéticos utilizan materias primas de baja energía. Aquí es importante, materias primas de baja energía. O sea, el CO2 y el H2O. Con esto se producen azúcares. Acuérdense que esta era la molécula del azúcar, el C6H12. Aquí está, C6H12O6. Y a esto ya se le conoce como una molécula de alta energía.
lo que nos permite después de la reacción poder producir esto y esto, el oxígeno. Producimos glucosa y oxígeno. ¿Dudas con la fotosíntesis? ¿Dudas con los cloroplastos? La verdad, bien. Cuando nosotros tenemos ciertas moléculas, por ejemplo las proteínas, estas están formadas de aminoácidos, o los carbohidratos están formados de azúcares. Cuando ustedes consumen, por ejemplo, tortilla, a un diabético le quitan la tortilla, ¿no? Suelen quitarle el exceso de carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos estos carbohidratos como la tortilla, dentro de nuestro cuerpo se empiezan a descomponer. En lugar de ser carbohidratos, se empiezan a descomponer en azúcares. Y esto mismo ocurre dentro de la planta. Aquí nos dice que tenemos materias primas de baja energía. Entonces estos azúcares terminan convirtiéndose en lo que es el almidón, o sea, un carbohidrato. Y esto pues más o menos ya se los había comentado. La clorofila es el pigmento fotosintético, es decir, el que absorbe más luz para que se realice la fotosíntesis. Aquí se ve las longitudes de onda. Y pues el verde, que vendría siendo pues el color que refleja, ¿no? Y las dos fases de la fotosíntesis es cuando depende de la luz y cuando no. Por lo general en biología nada más se estudia la parte de la fotosíntesis, no se estudia la reacción contraria. Es más complicada todavía de estudiarse. Esto lo brincamos. Y esto que sigue es un poquito complicado como para explicarlo por aquí. Entonces, más de esta parte, si la ocupamos, la vamos a ver en el salón. En caso de que lleguemos a un tema en donde vamos a explicar esto, ahí en el salón lo termino de explicar. Factores que afectan la fotosíntesis. El agua, este va a ser de los primeros temas, la absorción del agua, la transpiración de la planta. Bueno, el primer tema de fisiología tiene que ver con las membranas. Por eso el otro día también les expliqué algo de las membranas. Les dije que le dieran una estudiadita. Porque si ustedes recuerdan, la membrana decide qué entra y qué no entra en la célula. El agua, como el agua es una de las materias primas de la fotosíntesis, la escasez de agua provoca que se realice más lenta o que sea interrumpida. Cuando hay escasez de agua, o no tenemos fotosíntesis o se genera de manera más lenta. ¿Cómo lo vemos reflejado? Pues en un cultivo, por ejemplo. Cuando un cultivo no recibe la suficiente lluvia, este no tiende a crecer como cuando hay una buena cantidad de lluvias. ¿Y qué pasa? Pues con poca lluvia no se realiza adecuadamente el proceso de la fotosíntesis. Es por eso que nuestro cultivo no puede crecer lo suficiente. Entonces, en algún momento, si este cultivo ya no recibe alimento del suelo o del exterior, sus reservas de energía, o sea, el almidón, pues va a ser muy escaso porque la fotosíntesis no se realizó de la manera más eficiente. Otro factor para la fotosíntesis. ¿Me escucha, profe? ¿Mande? ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escuchó. ¿Qué es más importante para una planta, el sol o el agua? Porque yo he visto acá pedazos donde sombrea árboles y no crece igual, pero sí le llega la misma cantidad de agua. Para mí es más fundamental el sol, ¿no? Para bueno, ahí le va la respuesta. Si tenemos por ejemplo, vamos a imaginar la misma planta. Tenemos esta planta dos veces. Vamos a pensar que es una planta de, ¿qué será bueno? Una planta de fresa. Tenemos dos plantas de fresas. Una la tenemos donde le da el sol y otra la tenemos en la sombra. La planta de fresa necesita cierta cantidad de sol al día. No en exceso, pero sí una cantidad adecuada al día. Una está en la sombra y prácticamente nunca le pega el sol. Sí creció la planta y sí ahí más o menos va. Entonces las dos plantas van a crecer
probablemente una se va a desarrollar más que la otra. Obviamente la que le pega el sol se va a desarrollar más. Ahora, si hablamos del agua, si a una le llega mucha agua o la cantidad adecuada y a la otra no, ahí las diferencias todavía se van a notar más. ¿Por qué? El sol sí es muy importante, pero el agua, recuerden que, pues, al igual que nosotros, si nosotros no consumimos agua, pues podemos tener problemas serios. Igual las plantas, ¿no? Sí necesitamos que tengan sol, pero pueden llegar a sobrevivir sin el sol. Y sin agua prácticamente no sobreviven. Y para producir un fruto, obviamente, pues sí es necesario que haya sol. Prácticamente una planta bajo la sombra es raro que te vaya a dar un fruto, o al menos que sea una planta, pues, de sombra, ¿no? Pero el agua para sobrevivir es lo principal. Si se acuerdan, el otro día en el pizarrón les puse ahí como unos pequeños pasos donde decía la importancia o las funciones que realizaba una planta. Lo primero que hacen cuando tienen energía es sobrevivir. Lo segundo es crecer. Luego ya la planta puede empezar a pensar en reproducirse, pero antes de reproducirse tiene que abastecerse de energía para sobrevivir. Si la cantidad de energía que puede absorber es mínima, nunca se va a reproducir. Entonces hay una serie de pasos que se siguen dependiendo la cantidad de nutrientes que pueda obtener la planta o de alimento. Pero lo principal siempre es la supervivencia de la planta. No va a gastar nunca energía una planta en ninguna función más que en tratar de sobrevivir. Si le sobra el alimento, ahora sí, va a pensar en crecer y luego en reproducirse. Y pues finalmente dar fruto, ¿no? No sé si más o menos le respondí o yo no le entendí muy bien a la pregunta. El compañero sí me entendió. Gracias, profe. Bien. Entonces, factores que afectan la fotosíntesis es lo que preguntó el compañero. El agua la tenemos en primer lugar, ¿no? Porque esto nos va a dar la supervivencia. La temperatura, que pues viene directamente de la intensidad de la luz. Mientras más intensidad tenga la luz, mayor la temperatura. Y lo que nos produce fotosíntesis o lo que la activa es esto, la radiación del sol, ¿no? Ya con esto se empieza a generar la fotosíntesis. Con el agua y con la radiación del sol, el proceso empieza a ocurrir. Se absorbe el dióxido de carbono, se absorbe el agua, se forman las moléculas de glucosa y sale el oxígeno. Digamos que el oxígeno cuando sale es un producto de desecho, algo que no necesita la planta, pero nosotros sí, los animales sí. Muy bien, aquí esto ya me lo brinco. Aquí termina esto del cloroplasto y la fotosíntesis. De esto ya no vamos a ver más, nomás lo toqué por lo que sigue. ¿Dudas? No, profe. ¿Nadie tiene dudas? Ahora sí vamos con botánica. Les digo que me voy a ir de cierta forma medio rápido, porque pues botánica y biología ya lo habían visto, pero nomás como para recordar. Botánica general, aquí no tengo diapositivos ahorita, porque pues ya hacía rato que no daba clases, entonces ya no tengo mucho material. Pero pues la botánica, si ustedes recuerdan, había dos materias de botánica. La de botánica general y la de sistemática. La sistemática, pues que se enfoca más en clasificar a las plantas, ¿no? Y la general, que es la que nos interesa, que es la que estudia la estructura de las plantas, la estructura, las características, las propiedades que las plantas tienen, las relaciones que hay entre los vegetales y sus distintas partes, y los procesos vitales. ¿Por qué es importante biología entonces y la de botánica? Porque la fisiología, acuérdense que es el funcionamiento de la planta, cómo funciona, cómo sobrevive, cómo absorbe agua, cómo se transportan nutrientes. Probablemente es de las materias más complicadas que ustedes llevarían en su carrera. Lamentablemente, pues no vamos a alcanzar a ver muy a fondo, ¿verdad?
Entonces, botánica, vamos a ver. Déjenles hago aquí un dibujito. Esto que les voy a poner aquí en... ¿Sí se ve la hoja en blanco? Sí. Sí. Si ustedes se acuerdan, había clasificaciones en la botánica. También lo vamos a ver de rápido. Había botánica pura, la botánica aplicada y la pura. ¿Se acuerdan de eso? Trato de escribir aquí. Y botánica. Es que sacar el tiempo de la llamada. En caso de que se cierre, voy a abrir la segunda. Acuérdense que algunas clases van a ser de 1 hora y otras de 2 días, dependerá de ustedes, dependiendo cómo avancemos y de su tiempo de ustedes. Ay, se borró. Bueno, no lo voy a escribir esto. Botánica pura y la botánica aplicada, ¿no? La pura, si se acuerdan, pues prácticamente eran los aspectos teóricos, los fundamentos sobre la planta en general. La aplicada, que se dividía en varias ramas, que ahí ya teníamos la botánica agrícola, la farmacéutica, la forestal, etcétera, ¿no? Y pues ya la pura la dividíamos en general y especial. La general pues trataba de las características morfológicas y fisiológicas, que es la estructura de la planta. Es la parte, digamos, compleja del estudio de la botánica. Las morfológicas pues se referían a la estructura que tenemos en las plantas. Está marcando. Ahora sí, perdón. La morfológica se refiere a la estructura de la planta, la estructura que nosotros tenemos. Se le conoce como estructura fisiológica. Y pues nosotros vamos a entrar a la materia de fisiología, ¿no? Y pues la botánica pura pues es la parte de, pues más enfocada a la taxonomía, la fitogeografía, en donde la fitogeografía estudia la distribución de las plantas dependiendo pues, la geografía, y la taxonomía, eso lo ven más en botánica sistemática, que son las clasificaciones de las plantas y ya le dan nombres científicos, etcétera, ¿no? Oh. Esto que les digo, esto lo que estoy haciendo, ustedes lo anotan también en su cuaderno, por favor. O si no traen cuaderno a la mano, pues ya le tomarán una foto. Hasta este momento no hay dudas con nada. ¿Y qué tanto se acuerdan de lo que es botánica? ¿Se acuerdan de todas las partes de la planta? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y bueno, les pregunto porque pues no quiero explicar cosas que no vayan a entender luego. Sí, es importante que si tienen dudas me vayan a preguntar porque les digo que la materia está pesadita, ¿eh? Ahorita lo que estamos viendo está bien papa porque ya lo hayan visto. Sí se ve todo bien en el pizarroncito este, ¿verdad? Sí. Bien.
Entonces, nosotros quedamos que la botánica aplicada estudia ya la botánica, pero más especializada en ciertas áreas. La que nos interesa, pues la agrícola, es la que nos interesa más ahorita. Aquí también entra la farmacéutica, pues, obviamente las medicinas. Las medicinas salen de algún lado, ¿no? La farmacéutica, la forestal, etcétera. En la general quedamos que se estudiaba la morfología de la planta, los aspectos morfológicos. ¿Qué era esto? Pues la estructura de las plantas. ¿Qué diferencia hay entre morfología y fisiología? ¿Alguien sabrá? ¿Se acuerdan de eso? Ok, esta es la diferencia. En la botánica general nosotros estudiamos la estructura de las plantas, que es la morfología, y la fisiología, que son las funciones de la planta. Ustedes recordarán que cada parte de la planta tenía una función distinta. El sistema radicular tiene una función, el tallo tiene una función, incluso cuando tenemos una plántula, los cotiledones tienen una función, la semilla tiene una función, etcétera, ¿no? Todas las partes de la planta van a tener una función. En la especial estudiamos pues la botánica sistemática, que es la primera materia de botánica que llevan ustedes. Aquí se estudia lo que es la taxonomía, que son los nombres científicos, las familias, los reinos, etcétera, y la parte geográfica de las plantas. Pero pues ya con esto, nada más tómenle foto a esto, anótenlo, de preferencia anótenlo, para explicar lo que sigue. Se va a cerrar la llamada. La voy a cerrar y voy a abrir otra. ¿Ya tienen esto? ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya lo levantaron? Sí, profe. Sí. Entonces cierro la llamada y el mismo link les va a servir para volver a entrar.